cumplimiento a lo programado el día de hoy, daremos inicio al segundo panel de la jornada, el cual se denomina la negociación colectiva a nivel sectorial, experiencias y retos. Para este panel invitamos al escenario al doctor Santiago Martínez, socio de Godoy Córdoba Abogados, al doctor John Jairo Gallego, secretario general de Augura, al doctor Charles Chapman, socio de Chapman Wilches Abogados, y a la doctora Miriam Lustriana, representante de la CGT. Asimismo, llamamos al escenario a la doctora Juliana Manrique, directora laboral de la ANDI y quien será la moderadora de este espacio. Adelante, tienen la palabra. Bueno, buenos días para todos. Primero quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles su participación y por aceptar siempre la invitación que cada año les hacemos desde la ANDI a participar en este evento que para nosotros es tan representativo y que sin duda para el mundo de las relaciones laborales es representativo. Tener además en este panel a Miriam Luz creo que es un lujo que tenemos que aprovechar y esperamos escuchar todas esas perspectivas que ella nos va a presentar en este espacio. Contamos aquí además con expertos, con John Jairo, con Charles y con Santiago, que nos van a compartir además su perspectiva y cuáles son esos retos y experiencias específicas sobre un tema que ha estado, digamos, en la actualidad y en la agenda de todos durante, en particular, el último año, y es la negociación colectiva a nivel sectorial. Este es un tema que viene de muchos años atrás, que se ha discutido en Colombia en todas las comisiones de concertación de políticas laborales y salariales, que ha sido además una solicitud recurrente de las centrales sindicales para que se regule. En su momento solicitaban que se hiciera a través de decreto reglamentario y ahora nos encontramos frente a una reforma laboral en cuyo capítulo colectivo se pretende regular de forma amplia el tema de negociación colectiva a nivel sectorial. Y han surgido muchísimas dudas y preocupaciones por parte de las empresas alrededor de los impactos y de lo que puede generar esa negociación colectiva a nivel sectorial, teniendo además en los diferentes sectores de la economía colombiana diferencias tan marcadas, ¿cierto? Posibilidades económicas tan diferentes y perspectivas tan distintas de cara al derecho laboral colectivo. Eso es entonces el tema que nos convoca y por eso yo quisiera abrir este panel con una pregunta para Santiago, un poco para ubicarnos desde el punto de vista jurídico. Quisiera, Santiago, que tú nos contaras cuál es ese marco jurídico que hoy tenemos de negociación colectiva a nivel sectorial en Colombia. ¿Será que la legislación actual ya permite esa negociación colectiva a nivel sectorial o será que esto es una discusión que definitivamente se la tenemos que dejar única y exclusivamente a la creación de una ley? Bueno, Juliana, a ti, Alfonso y a todo el equipo de la ANDI, muchas gracias por esta invitación. Antes de entrar de pronto al punto de la pregunta, creo que es importante destacar que la negociación sectorial, desde una perspectiva económica, puede llegar a ser muy interesante en términos del mercado laboral. Y a esto me refiero en que oferta y demanda, en últimas que pertenecen a un mercado, son los que definen pues, las reglas de los precios, llamémoslo costos laborales, y en esa medida que sean las dos partes que participan esencialmente en un determinado sector o industria, sean las que definen esos precios y traducidos en costos, pues creo que puede llegar a ser supremamente interesante. Y además de eso, puede llegar a dar lugar en algo en que muchos académicos, principalmente se lo he oído al doctor Carlos Godoy, que debería haber diferenciación de los costos laborales según los tamaños de las empresas, según las industrias a las que éstas pertenecen, porque no podemos medir a todos exactamente igual. Así que creo que puede llegar a ser un camino que propicie de alguna manera esto y con eso se ayude
a reducir tanta informalidad y desempleo. Ahora, desde una perspectiva jurídica, definitivamente la negociación sectorial puede ayudar a reducir niveles de desigualdad, creo. Y por el otro lado, que la competencia que se genera a veces entre las empresas no esté en función de entre menos yo le pague a la gente, entonces menos precios tengo y soy más competitivo. Creo que al establecer ciertos estándares en materia laboral sí puede ayudar a reducir en últimas, digámoslo, la precarización. Ahora, en Colombia, digamos que aunque no está detalladamente regulado, tampoco podemos decir que está prohibida la negociación en estricto sentido sectorial. En primer lugar, el sector público ya sabemos que tiene unas reglas especiales de juego y recientemente, el 29 de febrero, se expide un decreto por parte del Ministerio donde hace una reglamentación sobre la negociación sectorial del sector público con algunas reglas interesantes en términos del número de personas que pueden participar dentro de estas negociaciones y demás. Ahora, si traemos esto al sector privado y vemos el artículo 467 del Código, podemos ver que la definición de convención no hace referencia a que sea una negociación entre un empleador y un sindicato, sino que dice que es la que se celebra entre un conjunto entre un empleador, un conjunto de empleadores o asociaciones y con una organización sindical o un conjunto de organizaciones sindicales. Eso abre la puerta a que sí puedan existir convenios colectivos dentro de los cuales exista múltiples organizaciones sindicales y múltiples empleadores u organizaciones de empleadores. Eso creo que está alineado con el convenio 163 de la OIT. Pero además de esto existe un artículo en el código poco explorado y que en la práctica la verdad no lo he visto, pero que podría llegar, digamos, a incentivar hacia ese camino, que es el artículo 472, el que hace referencia a que el gobierno, por vía de decreto, cuando una organización sindical tiene más de las 2/3 partes, puede extender ese convenio colectivo a la generalidad de los trabajadores dentro de los cuales se encuentran dentro de esta industria. Así que sí existen de alguna manera estos mecanismos. Ahora, hay otra serie de normas que sí están orientadas a regular situaciones atípicas y es un contrato del cual yo no negocio, que no firmo, pero sí me aplica. Y es en el caso, por ejemplo, del sector de hidrocarburos, con el decreto 284 del 57, en el cual los contratistas tienen que aplicar las condiciones salariales y ciertas condiciones prestacionales de convenciones, o en el caso de empresas de servicios temporales, en los cuales trabajadores en misión reciben ciertos beneficios en términos de alimentación, capacitación y transporte de la empresa contratante, o en el caso de la unidad de empresa, donde de igual manera la matriz puede llegar a ser obligada a extender beneficios convencionales. Entonces, sí existen diversas normas en las cuales, aunque yo no negocio directamente ese acuerdo colectivo, me puede llegar a aplicar, y sí existe en Colombia, en últimas, en nuestra opinión, la posibilidad de que si yo participo en una negociación, si me presentan un pliego con múltiples empleadores, pueda terminar en una negociación por industria. Gracias, Santiago. Y siguiendo ese hilo conductor y entendiendo que en Colombia tenemos algunas experiencias justamente prácticas de ese tipo de negociación, yo quiero seguir con John Jairo. John Jairo, como representante de Augura, tú has liderado además esos procesos de negociación colectiva en el sector bananero, y esos procesos de negociación colectiva tienen una historia detrás del por qué llegaron a eso y cuál fue ese contexto político, económico y social que llevaron a que en el sector bananero se unieran trabajadores y empleadores para consolidar esa negociación que hoy se muestra como un ejemplo, pero que tiene unas particularidades muy precisas. Yo quiero que nos cuentes un poco sobre esa experiencia y justamente cuáles fueron esas razones que llevaron a este sector a tener esta línea de negociación. Sí, en primer lugar, muchas gracias a la Andy por la invitación, particularmente a Juliana, que me contactó para poderles compartir a ustedes esa experiencia del sector bananero de Urabá respecto a este proceso de negociación, que es un proceso largo, doloroso, con muchas víctimas de por medio, que llevamos prácticamente más de 40 años de este proceso, que inició más o menos en la época de 1979 y tuvo una primera etapa hasta 1987, donde en la región de Urabá llegaron y se fortalecieron el sindicalismo en la región de Urabá. Los dos sindicatos más importantes, Sintagro y Sintrabanano, lo hicieron de las manos de la FARC y el EPL, dos organizaciones
guerrilleras con alta influencia en la región de Urabá y que se disputaron el territorio y por comunales y zonas muy precisas donde tenían un área de influencia y allí los trabajadores no tuvieron pues realmente una verdadera libertad de asociación, sino que terminaron vinculados a estos sindicatos dos mayoritarios que se disputaron la zona y por consiguiente vinculados de acuerdo al área de influencia. Entonces, como les digo, esta primera etapa de finales de los 70 hasta 1987 se marcó en la negociación finca-finca. Era una negociación, todo el año estábamos en este agite de negociación, terminaba una finca su negociación y los acuerdos alcanzados eran la base para la próxima negociación de una finca. Entonces fuimos entrando en una espiral de precios y de cosas que realmente estaban volviendo el tema insostenible. Entonces esto duró, como lo digo, hasta 1987, donde se presentó ya el primer acuerdo de Bogotá, de sufrir la región de Urabá durante toda esta época una violencia generalizada se fue degradando, de tener pues múltiples actividades como los asesinatos selectivos, las voladuras de torres de energía, los paros permanentes en la actividad bananera, el agite laboral impresionante hasta llegar a 1987 en los acuerdos de Bogotá, donde se definieron cosas muy importantes para el sector bananero en cuanto al sistema de contratación, el salario, el trabajo de destajo, la caja integral, y de ahí permitieron pues iniciar un proceso, pero que fue Un poquito más cerca. Fue continuado también por la violencia, como les digo, generalizada en la región de Urabá. De 1987, a partir de este acuerdo, hasta 1996, pasamos a otro aspecto ya de la negociación, donde se hizo por grupos. La región de Urabá, para llegar a un contexto, estamos hablando de que hoy tenemos 50.000 hectáreas sembradas en Colombia de banano de exportación, de las cuales 35.000 están en Urabá, y las otras regiones productoras son la región del Magdalena, Cesar, y ahí se distribuye pues esos 55, pero para la época esas 20.000 hectáreas que había en Urabá, que entraban en esa negociación por grupos, esto duró hasta 1995, donde ya pues se presentó el modelo actual que se fue consolidando hasta tener un pliego ya único para la totalidad de fincas. En la última negociación del año pasado, en la región de Urabá participaron 320 fincas, 20.000 trabajadores bananeros y así se fue consolidando el tema entonces en esta tercera etapa, como le digo, que data desde 1995 hasta la fecha. Hoy tenemos un proceso de negociación maduro con una organización sindical que tiene un antecedente muy importante, que fue lo que pasó en 1991 en la región de Urabá, con la incorporación del EPL y la negociación con el gobierno, el nacimiento de Esperanza, Paz y Libertad, y ese nuevo modelo pues, de organización sindical que permitió iniciar de manera conjunta con los empresarios bananeros unas negociaciones ya unificadas con un sindicato mayoritario, democrático, pensando en el gana-gana de las partes, que la negociación es un gana-gana para las partes y que basado en altos niveles de inyección de confianza entre las partes y un modelo que se ha madurado y podemos decir hoy con absoluta certeza que llevamos 24 años de paz laboral en la región de Urabá. Entonces fue un proceso que permitió pasar de la confrontación a la concertación.
esa concertación tiene unas características muy importantes. Es una concertación y diálogo permanente, no solamente en los procesos de negociación de los pliegos, sino que se estableció de forma conjunta una comisión permanente de concertación laboral, de verificación de los acuerdos convencionales. Esto es muy importante. También cabe resaltar el papel de Augura. El papel de Augura desde sus inicios no ha sido de negociador ni representamos a ningún productor bananero. El papel de Augura es claro, es servir de coordinador y facilitador del proceso de negociación. Ese es un tema relevante también. Gracias, John Jairo. Yo creo que aquí nosotros nos encontramos con una experiencia muy exitosa de diálogo social, de superación además de un conflicto y de una violencia profunda en un sector como el bananero. Pero ¿tú crees, John Jairo, que estas circunstancias tan particulares pueden ser extrapolables a otros sectores de la economía? No, yo particularmente creo que sería dar un salto al vacío en tratar de forzar que estos modelos de negociación y de concertación y diálogo sean forzados. Primero porque hay que tener de presente, por ejemplo, en el mismo sector bananero tenemos claro que en Urabá fue exitoso, sigue siendo exitoso. Este modelo se trató de replicar en la zona bananera de Magdalena, que tiene más o menos unas 15.000 hectáreas sembradas también de banano de exportación, y no fue posible. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en consideración el grado de informalidad de este país, las situaciones geográficas de nuestro país, las diferencias socioculturales de nuestro país, el tamaño de las empresas. Entonces, por todo ello es imposible pensar pues, que sea un tema que necesita un proceso largo de maduración, de mucho diálogo, de mucha generación de confianza para poder avanzar en estos procesos. Gracias, John Jairo. Yo quiero seguir con Miriam Luz. Me parece muy importante la perspectiva de los trabajadores en esta conversación. Miriam Luz, tú representas una de las centrales sindicales más representativas de este país, la CGT, y nosotros quisiéramos entender cuáles son esos efectos que ustedes ven que sobre el sector sindical ocasionaría esta negociación colectiva obligatoria a nivel sectorial. ¿Cuáles son además los efectos de cara a esas convenciones colectivas que se han pactado durante muchos años entre empleador y organización sindical de empresa? ¿Cuál es esa perspectiva que ustedes tienen desde el sector sindical que tú representas frente a ese capítulo en particular de la reforma? Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a la ANDI, especialmente a Juliana, por permitirme compartir con ustedes el pensamiento y el criterio de una fracción de la CGT autónoma, pluralista, independiente y democrática, que no ha sido fácil subsistir desde el mes de abril del año pasado. Y simplemente no hemos podido expresar las cosas que acá se nos está dando la oportunidad de manifestar. Es nuestra gran preocupación alrededor de varios aspectos de las reformas. Sin duda alguna que las reformas se requieren, en este país se requieren muchas reformas, pero se requiere ante todo diálogo, concertación, inclusión y no división. Y de eso es que estamos sufriendo en este momento en este país. Por eso quiero hacer el preámbulo a la pregunta, porque no es fácil entender cómo vamos a asumir unas reformas que de alguna manera no fueron concertadas. Los actores sociales no hemos tenido la oportunidad de aportar y de decir de qué manera se podría hacer esto. Una de las principales preocupaciones es cómo vamos a hacer los trabajadores y los empleadores cuando hemos negociado por 30, 40, 50 años varias convenciones colectivas. ¿Qué va a pasar con esas convenciones colectivas que ya hemos negociado? ¿Cómo se van a asumir esas negociaciones colectivas
en este proceso de pretender que todos negociemos de una sola manera, digamos por rama de actividad, por industria, cuando la negociación en este país, creo que el código en algún momento planteó estas figuras, pero no se pudo negociar, y tenemos un caso muy concreto. En el caso de la CGT, negociábamos en OCAR, siendo un sindicato de industria, negociábamos hasta en 10 hoteles simultáneamente, porque no se podía negociar lo mismo en cada hotel, porque eran diferentes las circunstancias de los hoteles, el número de personas beneficiarias en cada uno de estos hoteles, pero también la situación económica del hotel, las necesidades de los trabajadores. Entonces creo que todos estos análisis se debieron haber hecho tripartitamente para poder hacer unas propuestas como las que se están haciendo. Sin duda que si vamos a tener un tiempo de adaptación, de capacitación, pues no nos podemos oponer a lo que mejore la condición de vida del trabajador, que exista trabajo decente, que existan empresas sostenibles y que podamos entre los actores realmente buscar esas mejoras. Pero así como está en este momento, yo también quiero hacer preguntas para ustedes alrededor del tema. ¿Qué tan fácil es, por ejemplo, estamos hablando de un gremio como el comercio? ¿Cómo podemos negociar igual con Olímpica, con El Éxito, con Cencosud y con algunos mercados más pequeños, cuando las condiciones de cada lugar son diferentes? En todas estas organizaciones que yo les estoy comentando hay un sindicato, hay una negociación colectiva, no una, muchas negociaciones colectivas en cada una de estas empresas. ¿Cómo estaríamos preparándonos para una negociación para este sector? También en la parte empleadora tendríamos que buscar cuáles son los mecanismos y cómo vamos a recopilar esas convenciones colectivas vigentes, porque nadie va a renunciar a eso. Pero además hay una cosa muy grave, y es lo que está pasando con este decreto 243, esa propuesta, el decreto presidencial, que no fue ni siquiera del ministerio, fue presidencial. La reforma laboral no tenía ni un renglón planteado hacia el sector público, pero por decreto aparece el sistema de negociación colectiva, supuestamente dándole a los mayoritarios, entre comillas, porque acá vale la pena preguntar, ¿mayoritarios en qué? ¿Mayoritarios en número de trabajadores en cada empresa? ¿Mayoritarios en el número de afiliados a un sindicato? ¿Mayoritarios en qué sentido? Porque no es claro. Pero hoy, en el sector público, centenares de sindicatos se quedaron sin poder participar en la mesa de negociación. Y estamos hablando del sector público, que digamos que de alguna manera tenían una práctica de negociación colectiva donde había una participación muy amplia. Entonces, si ahí nomás está sucediendo lo que está sucediendo, que ya hay centenares de compañeras y compañeros que no pudieron negociar y que no pudieron nombrar un solo delegado para el proceso de la negociación, se están quedando por fuera. Y acá lo más peligroso para nosotros es que se están creando élites sindicales. Y entonces los supuestamente mayoritarios son los voceros del resto de los sindicatos. ¿Y cuánto nos ha costado construir un sindicato en una empresa para hoy renunciar
al derecho fundamental de la negociación colectiva. Entonces, para nosotros es un riesgo. Muchas gracias, Miriam, por esa perspectiva. Siguiendo con escuchar esas experiencias prácticas que hoy tenemos en el país, a mí me gustaría escuchar a Charles, porque recientemente todos vimos en medios de comunicación el anuncio de unas conversaciones que se han ido dando entre la Federación Colombiana de Fútbol y un grupo de trabajadores. Yo quisiera que Charles, que los ha acompañado, nos contara un poco. Eso ha sido una negociación colectiva y se puede entender como una negociación colectiva sectorial. ¿Presentaron un verdadero pliego de peticiones o de qué se trata? Digamos, esto a lo que además el Ministerio del Trabajo le ha hecho difusión y que has estado acompañando. Sí, buenos días a todos. Un placer estar acá en esta hermosa ciudad, no porque sea de aquí. Gracias, Alfonso, gracias, Juliana, por esta invitación. Bueno, antes de comenzar con tu interesante pregunta y responderla, quiero dejar en el auditorio una conclusión que todos tenemos que tener. En Colombia se puede negociar por industria y por ramas. Lo hemos dicho. Ojo, no son solo los únicos ejemplos. Acuerdo marco sectorial, sector eléctrico. Y un ejemplo particular, que de pronto no era por rama, pero por hablar de nivel, que aquí está César Mejía y lideramos esa mesa en Argos, hicimos una convención colectiva por grupo empresarial. Había un problema. Los empleados del concreto querían los beneficios de los empleados del cemento. Y peleaban, sindicatos iban, abusaban, pelea. Y también demandas judiciales por unidad de empresa. Entendimos el desafío y quisimos desescalar el problema, el conflicto. Nos sentamos en una mesa con esos sindicatos y se logró un gran acuerdo de grupo empresarial, sociedades, personas jurídicas diferentes. Una cementera, una concretera y una zona franca, con beneficios diferentes, entendiendo las diferentes realidades. Entonces yo lo que quiero decir es que hay múltiples ejemplos de que sí se puede, que eso no quepa la menor discusión en el auditorio. Lo segundo, la pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí también era otro desafío, un conflicto de más de 15 años, porque es que este conflicto tuvo dos capítulos, uno en el 2006, donde lo cerró el Ministerio del Trabajo, un tema de negativa no negociar, y un reciente conflicto que comenzó en el 2019, imagínense, 2019. Una organización que primero se constituye, y ese es el primer problema a resolver, una organización que primero se constituye como organización civil, no como sindicato, como organización civil de trabajadores del gremio de futbolistas profesionales. Entonces, ese es el primer problema a resolver. Uno en Colombia puede negociar o puede conversar con organizaciones que no sean sindicatos, en el marco de un conflicto colectivo. En ese caso, les tengo que decir que la OIT, con sustento en el convenio 87 y 98, ha aceptado que se puedan organizar en diferentes formas, no solamente los sindicatos. Entonces, de alguna manera era un desafío fácil de superar, pero había otro más complejo. Imagínense que esos señores que se organizan como asociación, posteriormente en el 2023, se forman como sindicato, presentan algo que ellos llaman pliego de peticiones. Ellos lo llaman pliego de peticiones. Nosotros, desde este lado, cuando comenzamos a analizar el caso a final de este año, del año pasado y comienzo de este año, decimos, no, definitivamente, esto no puede ser un pliego de peticiones, ni puede ser un conflicto colectivo. Toda vez que es que la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol no son empleadores de esos señores. Entendamos, estos son jugadores profesionales que juegan en unos equipos o en unos clubes, los empleadores son los clubes, no la Federación y no la DIMAYOR. Entonces no eran nuestros empleados. ¿Qué discutimos? ¿Qué conversamos? Sigamos peleando. Era la pregunta a responder. ¿Qué dijimos nosotros al interior en el ejercicio de asesoría? Oiga, todo no es negociación colectiva.
todo no es conflicto colectivo en el marco del Código Sustantivo del Trabajo, todo no es pliego de peticiones. La Corte Constitucional en el pasado, en el conflicto del sector público, habló que la negociación colectiva era una especie, y las peticiones que en ese momento hacía el sector público era una especie también de esas negociaciones. Pero ojo, que ni siquiera eso es el centro del mundo. Todavía hay algo más amplio, el diálogo social. Instrumento que viene siendo promocionado desde 1990 o desde los 90 por la OIT. Ahí cabe cualquier tipo de conversación, cabe cualquier tipo de traslado de información. Y nosotros dijimos, ¿por qué no? Este problema, que para nosotros no es un conflicto colectivo, no puede ser un pliego de peticiones, no puede estar en una etapa de arreglo directo, no puede tener huelga tribunal de arbitramiento, ¿por qué no lo enmarcamos dentro del diálogo social? Y ahí comenzamos a superar las diferencias. Y se hace un gran acuerdo donde esta organización acepta que no se llame pliego de peticiones, que no se llame conflicto colectivo, sino conversemos en el diálogo social. Resultado, una investigación de 3 años que traía una contingencia de más de 20.000 millones de pesos. Se supera y el ministerio rápidamente archiva la investigación. Hoy podemos decirle al país que esa investigación se archivó, se terminó y no hay ninguna sanción. Y se demostró que se podía dialogar, no solo eso, se está promoviendo o impulsando que el país tiene un caso en la OIT por esta investigación, se está impulsando para que se le cierre el caso al país, se le colabora al país y finalmente demostramos una vez más los grandes empresarios, los grandes empleadores, el gran tejido empresarial que tiene este país. Porque uno puede defender lo sustancial, que es que no haya conflicto colectivo y pliego, pero uno no puede dejar de ser pragmático. Y cuando se es pragmático, en muchas ocasiones se defiende lo sustancial. Gracias, Charles, por ese punto y además por contarnos un poco sobre esa experiencia que es tan valiosa, sin duda, para los diferentes sectores que están aquí representados. Recientemente hemos escuchado y hemos visto muchos anuncios del Gobierno Nacional, en particular del viceministro Edwin Palma, sobre qué pasaría si no se tramita la reforma laboral y cómo se llevaría a través de decretos justamente algunos de esos temas que están dentro de la reforma laboral. Teníamos a Edwin Palma invitado a participar en este panel y lamentablemente a último minuto no pudo participar, pero me parece un tema relevante para conversar con los panelistas, porque justamente en sus anuncios hablaba de una posible reglamentación del tema de negociación colectiva a nivel sectorial. Y por eso yo quiero preguntarle a Santiago cuáles son esos temas o esos mecanismos, si es que lo consideras posible y viable en la línea que indica el viceministro, deberían incluirse en una reglamentación de negociación colectiva a nivel sectorial, pero sobre todo desde esa perspectiva de asesor de empresas. ¿Qué crees tú que debería contener para que las empresas sigan siendo sostenibles y para que se respete además ese derecho a la negociación colectiva, que en nuestro país es un derecho fundamental? Bueno, pues lástima que no esté Palma, pero seguro hay amigos por ahí que le contarán un poco del panel. Definitivamente por decreto creo que sería un grave error que lo hicieran. El mismo gobierno ha dicho que se trata de un derecho fundamental y en esa medida pues debería ser incluso es una ley estatutaria la que reglamente esto. Porque si bien es cierto, y como lo decía Charles, hay ejemplos como en Sintralecol con Midminas, también la Corte Suprema ha dicho sí, pero no es, digamos, un acuerdo del todo vinculante para quienes no sean directamente parte. Entonces creo que la fuerza vinculante marcará definitivamente la pauta y para eso se requiere necesariamente pues, de una ley estatutaria y no por vía de un decreto. Además porque generaría inseguridad jurídica. Dentro de 2 años quizás llegue otro gobierno y cambie ese mismo decreto y creo que no es algo que le convenga ni a las empresas ni a las organizaciones sindicales. Entonces quizás eso sería lo primero de pronto por anotar. Ahora, lo segundo, sí hay una serie de aspectos que creo que serían pues, muy importantes que pudieran llevarse dentro de este debate.
El primero de ellos es en términos de representatividad y de democracia para que sean efectivamente, tengan esa vocación de ser vinculantes. No puede ser que empresas que no pertenezcan a un determinado gremio les apliquen por derecha una determinada convención colectiva de trabajo. Tampoco podría llegar a darse que a las MIPYMES les apliquen exactamente las mismas reglas de juego que a las empresas grandes. Eso no tendría ningún sentido y de hecho varias de las legislaciones sobre las cuales se apoya el gobierno para presentar de alguna manera sus ideas, como es el caso de Argentina, de España, de Italia, quedan previstos mecanismos para que entonces las MIPYMES no sufran producto de todos estos aspectos. Otro apunte importante sería lo que llaman el descuelgue, y es que exista la posibilidad de que a nivel de negociación de empresa eventualmente puedan haber unas condiciones diferentes a las que tiene ese acuerdo sectorial o ese acuerdo de industria, y que de hecho si hay situaciones en las cuales hay una crisis económica de una empresa, como es el caso de Argentina, con tal de que no se generen despidos colectivos, pues se puede hacer una suspensión o una inaplicación de parte de este convenio colectivo. Entonces, existen múltiples aspectos, pero finalmente, y creo el más importante, es que si se va a generar la negociación por industria, que sea por pasos. Creo que hay ciertos pasos que se pueden llegar a dar y son interesantes, y de hecho la historia nos lo enseña. Si ustedes recuerdan artículos 320 y pico del Código Sustantivo, esos que nadie ve, hay 6 sectores que en este momento tienen unas reglas especiales de prestaciones económicas especiales, como es en el sector bananero, con el sector de oro y de plata, empresas mineras del Chocó, empresas de construcción, es decir, hay ya una serie de artículos de prestaciones especiales para ciertos sectores, lo que indica que en el pasado ya existieron acuerdos que se tradujeron en ley. Y en buena medida estos acuerdos lo que determinan, o estas normas, son aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces creo que ahí definitivamente cada sector tiene unas reglas especiales y unos aspectos cruciales por cuidar, y la vida no es negociable, y ahí debería ser un punto principal donde se establezca un estándar unificado, creo yo, dentro de este tipo de acuerdos. Y el segundo, en el cual paradójicamente a Palma se le propuso antes de que fuera viceministro que hubiera un acuerdo sobre esto, y es salariales, acuerdos diferenciales según sectores de la economía o según también las diferentes regiones que se puedan llegar a dar. Así que hay 2 aspectos en los cuales, y algunos otros que sean particulares. Si uno ve el caso puntual de construcción, se refieren a qué pasa si hay lluvias. En el de hidrocarburos, qué pasa cuando pernocta en el lugar de trabajo. Es decir, hay particularidades de cada sector que podrían también llegar a ser reguladas. Gracias, Santiago. Yo quisiera que escucháramos a Miriam Luz, porque es muy importante entender desde la perspectiva de los trabajadores qué propuestas y qué han considerado que debería tenerse en cuenta para que la negociación colectiva, no solamente sectorial, sino a nivel de empresa, sea exitosa, pero además sea sostenible y tenga un impacto positivo en los trabajadores que ustedes como organizaciones sindicales representan. Bueno, en primer lugar, se podría participar en las negociaciones de industria y de gremio siempre y cuando se respeten los derechos de las minorías, se tengan en cuenta los convenios internacionales de la OIT, el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, y que exista una reglamentación muy clara y contundente, sobre todo porque hoy están de acuerdo quienes supuestamente se creen mayoritarios en el mundo sindical. Y otra situación es que tengamos en cuenta que se retome y que se afirme el diálogo social en cada lugar de trabajo. No se puede perder el contacto del empleador y del trabajador en cada empresa, entregándole a terceros el proceso de negociación. Los conflictos y las situaciones laborales se resuelven empleador-trabajador y no por medio de terceros. Si bien es cierto, hay ejemplos como los que ya acá se han dicho, también podríamos hablar de otras situaciones alrededor donde específicamente, más que construcción laboral, se generan situaciones complicadas en los trabajadores. Hay temores porque en este momento sentimos que hay un objetivo concreto en este gobierno y es fortalecer un movimiento sindical único,
generar una élite sindical donde varios no vamos a tener cabida. Entonces, se quiere fortalecer una élite y un unicato, y sobra decir que el fortalecimiento de una central única. Entonces, nosotros sí creemos que hay oportunidades para empleadores y para trabajadores, fortalecer el mundo económico en este país. Yo no entiendo por qué dejamos que otros decidan por la vida laboral cuando la economía depende de los empleadores y los trabajadores. ¿Por qué no generar instrumentos más concretos entre trabajadores y empleadores para ponernos nuestras propias reglas de juego y no esperar que los demás nos impongan al son político que exista? Entonces, hoy se nos amenaza con una constituyente, hoy se nos amenaza con sacar estas reformas por decreto, y pareciera ser que los demás o nos sometemos o nos sometemos. Y que sí, voy a expresar algo que se me dijo hace un año, es: tranquila, haga todas las demandas que usted quiera, póngalas. Usted sabe que en este país, por bien que le vaya, duran 5 años y ya hemos gobernado y ya hemos salido adelante. ¿Esperamos eso o buscamos empleadores y trabajadores escenarios realmente de diálogo, de concertación y de marcar políticas propias para lo que le conviene al mundo económico y al mundo laboral? No hay empresa sostenible si no hay trabajadores que tengan un trabajo digno, y no hay trabajo digno si las empresas no se pueden sostener. Entonces creo que busquemos otros mecanismos antes de que los demás nos impongan cómo debemos trabajar para el mundo laboral. Gracias, Miriam Luz, y gracias por retomar esa premisa que nosotros siempre repetimos. Se requieren empresas sostenibles y son dos caras de una misma moneda. Sin empresas sostenibles no hay trabajo decente, y sin trabajo decente definitivamente no hay empresas sostenibles. Esa es, creo que, una premisa clave de las relaciones laborales. Y para finalizar, yo les quiero dar 2 minutos a cada uno muy rápidamente, y para que cumplamos con la agenda, para que nos digan cuáles son esos principales retos que ustedes ven en esa discusión que hoy tenemos a nivel nacional en materia de reforma, y también que nos digan cuáles son sus principales preocupaciones de cara a la discusión del tema de negociación colectiva sectorial. Entonces empecemos por Charles. Principales retos. Para mí, uno que no me canso de repetir: comunicación. Comunicación es el principal desafío que tiene el sector empresarial hoy. Y nos está sucediendo como la pandemia. La pandemia venía y todo el mundo sabía que iba para la casa, que temas virtuales, y nadie se preparó y nadie se anticipó. Hay un discurso afuera que le dicen a todos los que estamos aquí presentes, explotadores, esclavistas. ¿Quién en sus empresas va y explica que el recargo nocturno, cuánto era el desempleo en el 2002, cuánto se redujo, cuánto fue el tema de la informalidad, que las normas cambian en el tiempo? Antes las personas se pensionaban en 55 años, después en 60, y por eso el Estado no le robó a los pensionados. Se lo dicen a todo el mundo 7 veces y todo el mundo lo está creyendo. Eso hace que las relaciones sean más conflictivas. Entonces, si ustedes no cogen en sus empresas y comienzan a explicar las cosas con esa debida diligencia que exige el Código Sustantivo del Trabajo, ¿cuál es? La máxima, la del padre de familia. Por eso, cuando hay culpa compartida en un accidente de trabajo, tú respondes también. Tú respondes. Esa debida diligencia nos exige el principal desafío: comunicación. 2, discúlpenme, reforma laboral. Ya a mí no me gusta hablar de la reforma laboral, ya estoy aburrido de la reforma laboral. Cansado. Todavía seguimos hablando de reforma laboral. No. Se anticipó. Circulares, resoluciones. Ese es el segundo desafío.
No, no, no. Anticipémonos. ¿Qué estamos haciendo en la empresa? Nosotros, ¿qué recomendamos? Revisemos tu realidad en relación a lo que quiere la reforma. Trata de adelantarte, trata de anticiparte en lo que tú estés de acuerdo. Y eso también tiene un tema que debemos hacer desde gestión humana, que no es solamente hacia abajo, hacia nuestros trabajadores, sino también hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en el ministerio salen anuncios y te presionan, nosotros todos hemos tenido casos. Se investiga a tal empresa por reducción de la jornada, no la cumple. Riesgo reputacional. Tú revisas la situación en la empresa y realmente la empresa tiene 44 horas semanales. Está por debajo. Entonces la pregunta es, ¿cambio la práctica que está acorde a la ley o no la cambio? Por el riesgo reputacional y por la presión del ministerio. ¿Eso quién lo resuelve? Tu CEO, tu presidente, su junta. Y tenemos que reafirmar, si tenemos prácticas adecuadas, vamos a defenderlas. O yo cedo por el riesgo reputacional y entonces eliminemos los pactos, porque es que puede haber un riesgo reputacional porque dicen que el pacto se negoció antes o después. Yo no sé qué norma prohíbe si es antes o después de la convención. Pero eso es lo que estamos afrontando, una anticipación de lo que quieren de la reforma por vía ministerio, renegociación de rama. Pueden ponerte un pliego a un grupo empresarial hoy en día, ese sindicato de industria presenta una investigación y el ministerio te abre la investigación y tienes la amenaza de la sanción, que si te sancionan o no te sancionan, me siento o no me siento. Entonces, esa es la realidad. Entonces, mi segundo desafío es ya la reforma o el cambio o la visión del gobierno, de la política pública laboral es diferente y nos tenemos que anticipar. Con due diligence y dos, informando hacia abajo y hacia arriba. ¿Qué queremos? ¿Defender la práctica o no defender la práctica? Si es legal o no es legal por el riesgo reputacional. Gracias. Gracias, Charles. John Jairo, ¿tú qué piensas? Bueno, Retos y preocupaciones. No, las preocupaciones las comparto desde la expresión dada en el panel pasado por Omar Giraldo. Realmente el sector bananero tiene unos retos enormes por estar en el contexto internacional. Los mercados realmente a veces no son coherentes porque piden salarios dignos, que los tenemos en el sector bananero, pero no son corresponsales frente al precio por los productos. Esa es una lucha que tenemos todos los países latinoamericanos y que en el sector bananero entendemos, y afortunadamente tenemos una organización sindical que nos acompaña al exterior e interiormente para solucionar los problemas que tenemos en el sector bananero, los peligros, los retos, pero eso lo hacemos, como lo decimos, en este diálogo permanente que tenemos con la organización sindical, basado en el respeto por la diferencia, en lograr realmente acuerdos que permitan el mayor bienestar de los trabajadores y la familia, pero siempre pensando en la sostenibilidad y viabilidad de las empresas, porque es la única forma de tener un trabajo conjunto hacia futuro, caminando de la mano. Eso es muy importante. Gracias, John Jairo y Santiago. ¿Qué piensas alrededor de esos retos y esas preocupaciones? Bueno, para entender parte de los retos, yo me remontaría a cuál ha sido un poco el modus operandi del ministerio. Miren que en cada uno de los temas hay un eje temático propio de la reforma, como puede ser plataformas, pactos colectivos, negociación por industria, vendrán otros más seguramente. 2, grupos útiles, y 3, una marca muy reconocida. Entonces, aquí hay muchas empresas que son marcas muy reconocidas. Si dentro del listado que se encuentra en este momento por parte de lo que quisieran en el gobierno del cambio, ustedes están en ese eje temático, mi sugerencia es revisen muy bien internamente cómo están las cosas, porque puede ser que a partir de este modus operandi caiga básicamente la empresa bajo esa revisión. No quiere decir que esas investigaciones y esos riesgos de multas siempre realmente se estén basando sobre aspectos jurídicos. Hemos visto muchos muy cuestionables
Y a partir de eso es el segundo consejo muy sencillo y es atengámonos a lo que dice la ley. Es decir, si hoy en día los pactos colectivos son válidos, pues respetemos a los trabajadores no sindicalizados que nos presentan un pacto colectivo. Si consideramos que es válido hacer acuerdos de retiro voluntario, respetemos los acuerdos de retiro voluntario. Es decir, no le tengamos tanto miedo al micrófono y más bien basémonos en lo que dice la ley. Gracias, Santiago. Y para finalizar con Miriam, Luz, desde esa perspectiva de los trabajadores que les preocupa hoy de cara a esta discusión de negociación colectiva a nivel sectorial, lo que supuestamente va a salir en materia de reglamentación si no se da el trámite legislativo de la reforma laboral y qué perspectiva tienen. En primer lugar, preocupa que están en juego los convenios de la OIT con relación a la libertad sindical. Es una de las primeras preocupaciones. Segundo, el que se quiere aplastar supuestamente a los sindicatos minoritarios. Pero frente a esto, pues tendríamos que esperar que se hagan unas buenas reglamentaciones en las cuales todas y todos tengamos una opción de revisar esa reglamentación para saber cómo lo vamos a hacer. Pero también creo que existen retos. Es que insistamos en que se mantengan las cosas como están, porque son constitucionales. Además, acá hay muchos fallos de la Constitución. Luego, hacer un marco regulatorio fundamentado en los convenios de la OIT, en las jurisprudencias que se tienen, donde primen los beneficios de los trabajadores, los sindicatos y los empleadores. Que se retomen las instancias de diálogo social y de concertación, que como hoy no funcionan, entonces es donde hago una propuesta. Generemos entre empleadores y trabajadores un instrumento que nos permita ganar confianza a unos y otros y nos demos nuestras propias reglas sin que copiemos un modelo sueco o danés, rescatemos cosas que hagan y que permitan que trabajadores y empleadores seamos más competitivos, ganemos más confianza y no dependamos de otros que nos quieran imponer las leyes. Muchas gracias, Miriam Luz, por ese mensaje final. Yo rescato de todos un mensaje muy claro hacia el diálogo social, hacia la concertación, hacia como empresas acercarnos mucho más a los trabajadores y buscar acuerdos y adelantarnos un poco a lo que hoy nos está sucediendo, incluso a través de redes sociales. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a todos los panelistas por sus valiosas recomendaciones. Ahora los queremos invitar a que disfruten del almuerzo que la ANDI ha preparado para ustedes, el cual será servido en los salones diagonales a la muestra comercial. Les recomendamos regresar a las 2 de la tarde acá al salón para retomar la agenda académica de forma puntual y seguir dando cumplimiento a esta. Muchas gracias.